Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Tres Lecciones. Hoy vamos a tener una conversación muy entretenida con una amiga de hace unos cuantos años. No voy a decir porque aquí mis dos compañeras no aparentan la edad, pero yo sí, entonces voy a decir simplemente que nos conocemos hace más de un año. Eh, y bueno, como siempre me acompaña aquí la socia de este proyecto, la Cristi. Hola, Miguel. Hola, Alex. Bienvenida por aquí a Tres Lecciones y qué rico tenerte con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. De mi parte, encantada de conversar. He sido seguidora del podcast desde hace un tiempo, así que feliz de acompañarlos hoy. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, y la recomendación de el principio de cada una de estas sesiones es, recuerden suscribirse, recuerden activar la campanita, recuerden darle likes a las entrevistas que les gusta y recuerden también que nos encuentran no solamente en YouTube, sino también en las plataformas de audio en formato podcast. Y ahora sí, pues entremos en materia. Alexandra Castrillón está hoy aquí. Ella es ingeniera de formación, pero hoy en día se ha dedicado a una profesión distinta. Ella nos contará ahorita su historia. Y bueno, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Y como te hemos dicho, pues lo primero es que tú te presentes y nos cuentes un poquito de ti. Bueno, muchas gracias. Hoy les estoy saludando además desde Ciudad de México, que es donde estoy viviendo desde hace un año. Y bueno, yo estudié Ingeniería de Sistemas. De hecho, conozco a Miguel porque trabajábamos juntos en Nacional de Chocolates, donde yo era gerente de proyectos. Y luego de trabajar 5 años en gerencia de proyectos, cambié a otra área, que es el mercadeo. Trabajé en varias agencias de publicidad, fui directora comercial de Twitter para varios países, directora de desarrollo de negocios de la empresa influencer marketing más grande de Latinoamérica. Y después de los 40 decidí que realmente quería dedicarme a mi verdadero propósito y vocación, que es la escritura. Y hoy en día, desde hace 3 años, me dedico por completo a la literatura. He escrito y publicado 3 novelas, una colección de relatos. Tengo una cuarta novela también ya en proceso editorial y estoy escribiendo mi quinta novela. Así que dejé la ingeniería, dejé el mercadeo para vivir este sueño, esta pasión de escribir y de conectar al mundo a través de mis historias. Así que ha sido un camino muy emocionante por encima de todo y bueno, la oportunidad de encontrar eso que realmente me hace muy feliz. Cuéntanos un poquito en qué momento arrancó esa pasión por la escritura. Esa pasión por la escritura empezó a los 3 años prácticamente, porque a esa edad aprendí a leer y a escribir. Y siempre me encantó leer, me encantaban las historias. En la adolescencia escribí muchísimo. Tenía como esta situación en la que me sentía súper incomprendida. Yo empecé la universidad a los 15 años, entonces era como una adolescente con muchas crisis, la verdad. Y bueno, en la universidad, aunque estudié ingeniería de sistemas, participé en el periódico estudiantil, en el grupo de cuenteros, en todas las actividades que tenían que ver con literatura. Y después de que me gradué, adelanté estudios en hermenéutica literaria en EAFIT, que era un estudio de posgrado. Y ahí, en ese posgrado, concluí que jamás, así categóricamente, en mayúsculas, jamás iba a ser escritora. Porque todos mis compañeros eran tan brillantes, todo lo que veía con mis profesores, todo lo que aprendía me parecía que era completamente inalcanzable. Entonces, ese sueño quedó como opacado durante todos esos años que me dediqué a otras cosas y en 2017, que hice mi segundo viaje alrededor del mundo, decidí que era el momento de abrirme a lo que realmente quería, enfrentar ese miedo, porque en realidad lo que había ahí era ese gran miedo a ser una impostora. Y el 1 de enero de 2019 escribí en mi diario: este año voy a escribir y publicar mi primera novela, pase lo que pase, con mi trabajo corporativo, con muchos viajes en muchos países, pero con la determinación de que no iba a aplazar más mi sueño, que al final es aplazar la vida. Y bueno, así se fueron dando las cosas. Bueno, y entonces, ¿por qué la ingeniería de sistemas? ¿Y por qué no Bueno, del colegio pasar De verdad. a una carrera en letras,
a periodismo, o no sé, alguna cosa por esa línea, porque es que, pues voy a confesar que normalmente la gente dice que esas son dos vocaciones que están en lados opuestos. Sí, realmente se utilizan habilidades muy diferentes para ser ingeniera y para ser escritora. Sin embargo, también ubiquémonos en el momento. Hace 25 años, cuando yo tenía 14 años y tenía que decidir qué iba a estudiar, lo que era más correcto para mi familia, mi círculo, la sociedad, pues era ser ingeniera. En ese momento, además, yo tenía mucha habilidad para los números, tenía mucha facilidad para todas las ciencias exactas. Entonces, me dejé llevar un poco como por esa influencia. Creo que en realidad a los 14 años es muy difícil tomar una decisión tan trascendental. Y lo cierto es que la ingeniería de sistemas me gustó, la disfruté, fui feliz trabajando en esta área y siempre tenía allí como mi espíritu. Y hoy en día creo que haber sido ingeniera de sistemas es súper importante para mi trabajo como escritora de ficción y es algo que aplico y sigo aplicando todo el tiempo. Qué bien, súper chévere. Súper chévere. Bueno, ¿y te gozaste tu ingeniería de sistemas durante el tiempo que la ejerciste también? Sí, sí, total, total. Mis trabajos siempre fueron muy satisfactorios. A mí me encantaba mi trabajo. Yo creo que era más como esa necesidad realmente de explorar ese otro lado que me seguía llamando y que me seguía como tocando la puerta. Y de hecho, el primer día, cuando dije voy a escribir una novela, que a pesar de que había estudiado, estado en diferentes cursos de escritura, en talleres de escritores y demás, pues no tenía tampoco tanto conocimiento sobre cómo se escribe una novela. Así que lo primero que yo hice fue abrir Excel y ponerme unas metas, unos Como buena indicadores. ingeniera. Nada en mi vida. Como Cristina Arbeláez. Como hubiera Yo hecho te Cristina Arbeláez. confieso, yo tomo nota en Excel en las reuniones. Fue como buena ingeniera. Es que a mí me parece que todo en la vida necesita un Excel, todo en absoluto. Estoy de acuerdo. Ser escritora no es la excepción, por supuesto. Alexandra, como buena ingeniera de sistemas, debe tomar notas en Notepad. No, y de hecho innovo muchísimo en todo lo que hago en mi trabajo como escritora, ensayando diferentes aplicaciones, metodologías, tengo indicadores, hago mucho seguimiento, hago procesos de lectores beta, así como si fueran beta tester de aplicaciones de software. Entonces, bueno, por eso digo que ha sido tan importante y que realmente ser ingeniera, en mi caso, ha sido fundamental en mi proceso de ser escritora. Y en ese recorrido, pues yo, o sea, si desde los 3 años estás enamorada con la escritura, hiciste un posgrado en hermenéutica literaria, supongo que tenías una colección de escritos por ahí en alguna parte. O sea, ¿por qué lanzarte a escribir una novela en vez de agarrar, digamos, la producción que ya estaba lista y sacarla en algún formato? Creo que principalmente por el reto, porque había escrito muchos relatos, historias cortas, microrelatos, cuentos. Sin embargo, digamos como la disciplina y la severidad que exige una novela, pues era dar un paso más allá y realmente ponerme un reto que fuera importante y que me ayudara a decir, sí, sí soy capaz, esto sí es lo que quiero hacer, sí tengo las posibilidades y estoy comprometida 100%. Creo que haber hecho esa recopilación de textos y publicarlos, pues no era comprometerme al 100%, era tal vez, como dices tú, rebuscar un poquitito. Y de hecho lo hice después. El año pasado decidí buscar todos esos textos que tenía por ahí, seleccioné algunos y publiqué un libro que es una colección de relatos que lo regalo a todos mis lectores. Simplemente van a mi página web y lo pueden descargar gratis. Gratis para descargar, sí. Así es. Vamos a poner la Sí. página web de Alexandra aquí en las notas del episodio después. Gracias. Porque ese era el camino fácil. Y pues, ¿por qué vamos a hacerlo fácil si se puede hacer también difícil? Hágame el favor. Total, pero total. Bueno, y Bueno, y entonces, dale, dale, perdón, Cristi, una última preguntita. dale. Hay una cosa que me encanta de lo que estás diciendo y es que
nos ayuda también a derribar el paradigma o la imagen que tienen las personas de que los ingenieros somos poco creativos, porque pues la escritura, como todas las artes, es una de esas actividades pues que demanda unos niveles altos de creatividad, y yo toda la vida pues he defendido que la ingeniería requiere muchísima creatividad, ¿cierto? Es una aplicación distinta a la creatividad, pero ¿tú qué posición tienes frente a esa idea de que ay, los ingenieros están dejando de lado la creatividad? Definitivamente es uno de esos paradigmas que necesitamos destruir por completo. El ser humano, por excelencia, es creativo. Es la única forma en la que hemos podido evolucionar, sobrevivir y crear todas las cosas que tenemos. Y es tan válido ser un creativo artista como lo es ser un creativo al desarrollar una aplicación de software, al desarrollar una solución industrial, al tener cualquier tipo de actividad que requiere unas habilidades tal vez de otro estilo, pero que al final pone a prueba nuestra capacidad de ser creadores y definitivamente es algo que todos y todas tenemos. Yo creo que nos hace mucho daño encasillar la creatividad solamente en algunas profesiones y pretender que se requiere, no sé, como un ambiente relajado, sofisticado, diferente, cuando en realidad todos somos creativos todos los días. Inclusive en las actividades cotidianas, domésticas, en la forma en que vamos de un lugar a otro, en lo que cocinamos. Entonces yo creo que definitivamente todos tenemos la capacidad, ojalá la ejerzamos mucho más. Y algo que es muy bonito de los niños que están creciendo hoy en día es que los padres cada vez están más dispuestos a explorar diferentes elementos creativos y darles la oportunidad de que encuentren cuál es el que mejor encaja en su forma de ser y en lo que les gusta. Entonces, así que, bueno, yo creo que cada vez veremos inclusive más este espíritu humano a través de la creatividad, mientras que las máquinas seguirán desarrollando otras actividades que requieren menos creatividad. Súper. Claro, total. Total, y es que yo creo que pues los ingenieros, al final el ingeniero pues es ingenio, ¿cierto? O sea, la creatividad es una cosa fundamental a la hora de tú aplicar la ingeniería cualquiera que sea, sistemas, mecánica, civil, eh, yo creo, estoy de acuerdo pues que es una cosa fundamental del ingeniero. Y entonces, Alex, ahora para entrar en materia de las lecciones, pues lo primero que nos gusta que los invitados compartan es un poquito como cuál es el tema sobre el cual van a dar las 3 lecciones y por qué escogiste el tema. Bueno, definitivamente en mi caso es cómo nos transformamos de una profesión que en mi caso había ejercido durante más de 20 años para comenzar en algo completamente nuevo. Y creo que esto es algo que vamos a ver inclusive también con mayor frecuencia a futuro, porque en la medida en que nos libramos de todos estos tabús y trabas, estamos más en capacidad de tomar decisiones, a pesar de que ya tengamos 40, 50, 70, 80 años, y cambiar por completo nuestra vida, empezar otra vez y bueno, y disfrutar de eso que hacemos. Súper. De acuerdo, entonces empecemos con la primera lección. Bueno, para mí, la primera lección de este camino de transformarme de ser ingeniera a ser escritora es que nunca empezamos de cero. Es posible que ese primer día, cuando alguien dice, bueno, yo voy a hacer algo completamente distinto, voy a dedicarme a mi propósito, a mi pasión, etcétera, ¿por dónde empiezo? La realidad es que tenemos muchos elementos de los cuales echar mano para que ese camino sea mucho más fácil y sea también mucho más, lo disfrutemos mucho más. Entonces, en mi caso, definitivamente la ingeniería de sistemas hizo parte de esto, es de abrir un archivo de Excel y empezar a planear la novela en Excel, es un ejemplo, pero no solamente eso, son también todas las conexiones que hemos hecho a lo largo de la vida, son las personas que nos han acompañado, compañeros de trabajo, clientes, proveedores. En mi proceso de escritura, en ese primer año, cuando escribí mi primera novela, yo a cada reunión que iba, en estos saludos de hola, ¿cómo estás? El clima, etcétera, el tráfico, uno de los puntos que siempre decía es, y estoy escribiendo una novela, porque para mí era súper importante como generar esa conversación que me implicaba a mí, ¿cierto? Accountability, porque claro, la próxima vez que me veo con esta persona me va a decir, bueno, ¿en qué va la novela? ¿Cuándo publican la novela? ¿Qué pasó con la novela? Claro. Pero también, porque todas esas personas de alguna manera se iban convirtiendo en mis lectores, en alguien que estaba interesado en esa historia que yo iba a contar. Entonces, esa ha sido como mi primera gran lección, y es que no importa
qué tan radical sea el cambio en tu vida, nunca empiezas de cero. Siempre hay oportunidades en tu conocimiento, en tus conexiones, en tu experiencia, para sentar las bases de lo nuevo que vas a construir. Sí, total. Y cuando piensas en cuáles son esas herramientas fundamentales o cuáles son todas esas herramientas que te entregó la ingeniería de sistemas, pues hablamos un poquito de cómo la creatividad en la ingeniería y todo, pero además del Excel, ¿qué otras herramientas tomaste de la ingeniería de sistemas para esta nueva profesión? Bueno, yo realizo una planeación exhaustiva de mis novelas, casi como si escribiera historias de usuario, que es lo que hacemos cuando vamos a planear, por ejemplo, una aplicación o el desarrollo de un sitio web. También hago toda una maquetación, que es un poco como hacemos los wireframes también de una aplicación o de un sitio web, y defino unos indicadores con recursos, fechas, procesos, voy haciendo seguimiento periódico todas las semanas, el lunes, reviso cómo estoy en mi proceso. Esto es casi que como si hiciera mis reuniones de estatus semanal, solo que es conmigo misma, únicamente. De proyectos. De mis reuniones de proyectos. Y bueno, y una vez voy avanzando en el proceso, involucro a otras personas, como mencioné hace un ratito, por ejemplo, un ejercicio que hago siempre es tener lectores beta. Son personas a quienes convoco y les digo, bueno, si tú encontraras este libro en la biblioteca o en la librería con esta sinopsis, ¿te interesaría leerlo? Y todo el que me dice que sí, es bienvenido. He tenido hasta 100 personas inscritas para ser lectores beta de mis novelas. Luego recopilo toda esa retroalimentación, encuentro cuáles son los puntos comunes, dónde falló mi metodología, dónde falló el algoritmo para que se entendiera perfectamente la historia. Y finalmente esto me ha permitido también crear una comunidad de lectores que me apoyan, me ayudan, son como mi equipo de mercadeo extendido y que finalmente pues me están impulsando, motivando y sosteniendo en un oficio como la escritura o el escribir que la mayor parte del tiempo es muy solitario. Me encanta pues esta historia porque me parece genial, o sea, es como que nunca pudieron sacar la ingeniera que tenés adentro definitivamente, porque como tú lo dices, funciona como un algoritmo, diseñaste el algoritmo para escribir un libro, eso me parece espectacular. No, y me encanta incluso en el lenguaje, pues los lectores beta, eso es de pura de sistemas, siempre sale la aplicación en beta y para que los usuarios le den retroalimentación y la mejoren y después ya sí ¿Qué sale el opina de los producto final. wireframes? Total. Aquí Las historias de usuario, todo. hay que implementar todas las metodologías ágiles en el proceso de escritura porque, bueno, realmente escribo un libro cada año y eso para algunas personas es demasiado rápido, pero hace parte de crear una versión, mejorarla, crear la siguiente, mejorarla, hasta que el libro, que es este producto terminado, pues es lo suficientemente bueno, cumple con la calidad necesaria para que llegue a los lectores. Genial No, eso. no, no, te digo pues que me encanta porque además, si a mí me hubieran preguntado antes de esta conversación, cuéntame cómo se aplica la ingeniería de sistemas a escritura de libros, no hubiera llegado pues ni a la mitad de lo que has descrito. O sea, uno puede que sí, uno empieza a pensar y dice, bueno, de pronto esto, de pronto aquello, pero pues el proceso completo, estoy descrestada. Yo quisiera resolver una inquietud que siempre me queda cuando pienso en las personas que se dedican a escribir, sobre todo ficción, pues mis novelas, porque una parte interesante, una parte clave de una novela, pues es que tiene que tener unos giritos, que por ahí pase alguna cosa que nadie se estaba esperando, que apareció por allá un personaje que estaba tácitamente planteado en un principio, cosas de ese estilo. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿una escritora de novelas planea todo eso desde el principio o en la medida en que uno va escribiendo se le va ocurriendo, ay, ¿qué pasaría si yo le meto a este personaje tal cosita por allí? Bueno, mira, en términos generales se dice que hay dos tipos de escritores, escritores de mapa y escritores de brújula. El escritor de brújula es el que se permite como ir descubriendo la historia, como que es alguien que sale y dice, bueno, primera frase que se me ocurrió y de ahí por dónde me va llevando el camino. Y el escritor de mapa es quien planea mucho más toda la historia y ahí hay todo tipo de niveles. Hay escritores de mapa que simplemente dicen,
Este es el personaje, esta es la trama, esta es la ambientación. Esos son los tres elementos indispensables en una historia: personaje, trama y ambientación. Y hay otros que desarrollan con mucho más detalle, porque es una forma de tener previsto como lo que va a pasar en la historia. Es algo como muy personal. Yo he vivido procesos donde he sido mucho más detallista desde la planeación y otros en los que me he permitido un proceso más de descubrimiento. Sin embargo, independientemente de que tanta planeación tengamos, el momento de escribir, el acto físico de sentarse a poner palabras sobre el papel o la pantalla, tiene mucho de esa improvisación, de esa creatividad espontánea, de ese cerebro conectando puntos. Porque aunque yo haya escrito en mi planeación, Adelaida va a conocer a Fernanda, todavía no tengo tan claro cómo, cuándo, dónde, se caen bien, se caen mal, qué sienten cuando se encuentran, qué está pasando en ese micromomento. Entonces, yo hago una planeación de las escenas, tengo claridad sobre cuáles van a ser los principales giros dramáticos que va a tener la historia, pero el momento de escribir pueden pasar millones de cosas. Y esto es como estar de viaje con un mapa en el que uno tiene un plan. De repente tú dices, bueno, voy a hacer un viaje, no sé, voy a cruzar el país de norte a sur, y tengo un plan, cuáles son las ciudades a las que voy a ir, más o menos cuántos días, y llegas a un sitio y dices, no, aquí me quiero quedar, no 3 días, aquí me voy a quedar una semana. Y te empiezan a contar otros planes y te empiezas a acomodar un poquitito. Y de la misma forma nos ocurre cuando escribimos, como que empiezan a pasar cosas interesantes que van surgiendo en ese momento. Y finalmente, después de cada sesión de escritura, un poco la reflexión es, bueno, este nuevo camino, ¿le sirve a la historia o no? ¿Está más interesante o no? ¿Me voy a desviar o, al contrario, tengo que volver al camino que me había planteado? Y un poco como lo describo, es que esto es como, en mi caso, yo planeo para improvisar. Tener una planeación es lo que me permite estar muy sostenida, porque cuando ya sé hacia dónde voy, pues me puedo permitir un poco más esa improvisación, relajarme, salirme de las líneas y tener claridad de cuándo necesito volver o cuándo puedo seguir explorando ese camino. Así que hay de todo tipo de escritores. Y ese, el síndrome que uno ve pues en todas las películas o en todas las conversaciones con los escritores, que llega un momento en que se bloquean, el bloqueo creativo. El tener ese algoritmo y el tener esa planeación ayuda, digamos, a evitar eso, o a pesar de eso también hay días en que tú dices, hoy no me sale ni una frase. Sí, ese síndrome de la página en blanco, como ese miedo a la página en blanco. Efectivamente, tener una planeación es súper importante al momento de evitar el bloqueo creativo, porque cuando yo ya tengo un guión de todo lo que voy a escribir, cuando ya tengo todas las escenas, cuando tengo el wireframe, yo digo, bueno, hoy voy a escribir, me siento y lo que voy a escribir es esta escena y escribo. Siempre escribo. Puede ser que después concluya que eso que escribí no me gustó tanto, que hay que corregirlo, y la verdad es que en el proceso de escritura se reescribe muchas veces. Esto es como la versión mejorada del algoritmo una y otra vez, hasta que llega un punto en el que uno siente que ya está en un buen punto. Pero siempre escribo. Y de hecho es muy importante exigirte ese proceso de escritura, porque aunque pensamos que escribir y que en general el arte es algo más relacionado con la inspiración, bien lo decía Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando, porque tiene mucho más que ver con los hábitos, con la disciplina, con estar todos los días presente, saber que escritor es el que escribe, y hoy voy a escribir independientemente de que no me sienta inspirada, porque si solo espero que llegue la inspiración, pues escribiría un libro cada 10 años. Claro, claro, De acuerdo. total, Súper. total. Y eso se conecta con la segunda lección, ¿o no? Eso se conecta con la sección, por supuesto. Así es. Y esa segunda lección que les quiero compartir es que todos y todas tenemos una historia por contar. Pensamos que la escritura es como algo muy lejano, como que hay unas personas que se les ocurrió ponerse a escribir. Pero lo cierto es que hay una historia que vive en cada... Se nos congeló Alex, No, o fue solo a mí. no, a mí también. Sí, la perdimos.
Bueno, esperemos a ver que le vuelva el internet y que nos siga contando la historia, pero vea, María, ¡qué historia! Así es. Alex, Te perdimos volviste. por un momentico. Sí, no me di cuenta en qué momento me fui, así que no sé qué Vamos tanto hasta haré. que hay una historia que cada uno vive. Todos tenemos una historia por contar. Y definitivamente, seguro ustedes lo han vivido en todas estas entrevistas que hacen, que inclusive personas que tienen trabajos muy técnicos, trabajos muy administrativos, que están en áreas muy distintas, siempre tienen historias interesantes, siempre hay algo que como que conecta y que al momento de ponerse a hablar nos lleva a caminos que uno ni se imagina. Muchas personas que se acercan a mí y me dicen como, quiero contar mi historia, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Yo lo que les recomiendo es que empiecen a explorarse a sí mismos. La escritura, ante todo, y ser escritores, es ser observadores del mundo. Pero es ser observadores no solo del mundo exterior, también del mundo interior. Y uno de los puntos fundamentales en mi proceso ha sido justamente observar qué de todas las historias que yo he ido acumulando a lo largo de los años se convierten en historias que ayudan a transformar el mundo. Ese es un poco como mi propósito como escritora, es unir al mundo a través de mis historias. Entonces yo escribo historias que tienen que ver con el amor contemporáneo, con la búsqueda de la identidad, con los viajes, con los temas que me apasionan. Y cuando encontramos cuáles son esas historias que tenemos dentro, podemos empezar a convertirlas en historias que van hacia afuera y de esa manera, pues, justamente llegar a otros niveles. Yo creo que todos, todas tenemos historias por contar. Esto es inherente al ser humano, es la forma en la que nos relacionamos con otros. Desde niños sabemos hacerlo, así que siempre es mi invitación a quienes quieran conocerse mejor, inclusive no con fines de publicar un libro, que escriban su historia, porque allí hay, mejor dicho, definitivamente unas joyas que vale la pena sacar. Qué chévere eso. Y Sí, sí. tus libros, los que llevas publicados hasta ahora, ¿tienen algún hilo común o son historias, digamos, pues obviamente el estilo, por supuesto que siempre será común, pero digo, ¿hay alguna conectividad entre la historia de la primera, la segunda novela y demás, sin que necesariamente pues sea una saga, sino por temas similares y cosas de ese estilo? ¿O te alejas del libro anterior cuando te sientas a hacer el algoritmo del nuevo libro? Bueno, lo cierto es que cada una de mis novelas son autoconclusivas, son independientes, como lo dices. Sin embargo, por lo menos las tres primeras, que son las que ya están publicadas, Me muero por vivir, Detrás de mi nombre y Entre redes, comparten esos temas transversales que son los temas que a mí en este momento de la vida me han obsesionado. La búsqueda de la identidad es un tema que abordan las tres novelas desde diferentes aspectos, desde diferentes momentos. Los viajes, no solo por haber tenido la oportunidad de vivir en distintos países, sino por haber hecho 2 viajes alrededor del mundo, siempre involucro destinos, países, culturas, puntos de vista que son contrastantes con lo que estamos acostumbrados a vivir, así que los viajes también siempre están presentes. Y en esas 3 primeras novelas ha sido también muy común hablar para mí del amor contemporáneo, del amor que se sale como de los esquemas tradicionales, que retan un poco el estatuto tradicional de familia perfecta o de pareja perfecta, y han sido como súper importantes en esas 3 primeras novelas. Ahora bien, a partir de la cuarta, empecé a trabajar con un enfoque un poco diferente, más hacia un género que es el tecno-thriller, y es todo lo que tiene que ver con cómo la tecnología se involucra en historias que tienen mucho más que ver con el suspenso, bueno, con el thriller en sí mismo. Entonces, ya las últimas 2 novelas, la cuarta que ya la terminé y la quinta que estoy trabajando, tienen más que ver con cómo la tecnología impacta nuestras vidas, principalmente la inteligencia artificial, y bueno, obviamente ahí surge todo mi lado de ingeniera. En pleno. Hace poquito un par sí, pues de historias completas en Spotify, en este género de tecno-thriller, y me pegan una enganchada de esas que uno puede, ¿En es como serio? hacer maratón completa, episodio tras episodio tras episodio. Eso me parece genial. Sí, es un género que ahora estoy explorando y que me encanta porque justamente me permite como explorar tantas cosas que he aprendido y que he trabajado con la ingeniería
y traerlas a la literatura y acercarlas a la gente y mostrar todos los riesgos, los peligros, todas las cosas que pasan y que hoy en día estamos delegando en los algoritmos y que realmente deberíamos Sí. ser mucho más conscientes y pues trabajar mejor. No, pues claro, total y súper interesante, pues también cómo sigues como metiendo toda tu historia en tus historias, ¿cierto? Porque al final no es, cuando uno habla de este tema, de estas lecciones de transformarse, al final transformarse no es que me moví de acá a acá y aquí ya soy súper diferente y es otro mundo, no, o sea, se ve todo el hilo conductor de esa transformación que más que de blanco a negro es una evolución de lo que eres. Sí, así es. Y bueno, y es fascinante para mí seguir siempre como activa en este tema. Tomo algún seminario de inteligencia artificial en estos últimos 2 años, investigo sobre un tema que me apasiona, entonces bueno, ha sido muy bonito también. ¿Y cómo hace uno ese proceso, digamos, de estar escribiendo hoy una novela, pero también ir pensando y preparando la del próximo año o la de los 2 años que vienen? Bueno, no, yo realmente me concentro mucho solo en la que estoy escribiendo en el momento. Sin embargo, los procesos como que sí se solapan, porque una vez se termina el proceso de escritura como tal y empieza todo el proceso editorial, ahí sí ya puedo empezar a encargarme de la siguiente, aunque la anterior todavía no haya sido publicada. Entonces, pasa que en determinado momento estoy escribiendo una, promocionando la anterior, empezando el tema de expectativa de la siguiente y se solapan un poco entre sí, pero en realidad para mí es mucho más práctico. Me imagino que habrá otros escritores que lo viven diferente, pero para mí es mejor concentrarme cada vez en una sola novela. Y de hecho lo que suelo hacer ya en el proceso de escritura como tal es que hago pequeños sprints de escritura. Yo escribo en bloques de 20 minutos, pero en esos 20 minutos que escribo, que son varios bloques de 20 minutos durante el día, un poco como técnica Pomodoro, durante esos 20 minutos es concentración total en eso que estoy haciendo, en la historia que estoy escribiendo, y adicionalmente cero juicio. No corrijo absolutamente nada hasta que termino el primer borrador. Si hay algo que no me acuerdo, pongo XXX investigar. Jamás digo voy a buscar una cosita en internet porque acá necesito una información. Nunca, porque eso es como entrar en el hoyo negro. Y así logro que de 20 minutos en 20 minutos pueda avanzar muy rápidamente, por lo menos en tener un primer borrador que necesita una ronda de corrección mínimo una para convertirse en un mínimo producto viable, y volvemos a los términos de ingeniería, un mínimo manuscrito viable, y de esa forma puedo avanzar muy rápido en el proceso de escritura, concentrada en un solo proceso a la vez. Ah, Bacanísimo. y Alex, otra pregunta y es, si el proceso fuera al revés, ¿cierto? De ingeniera de escritora a ingeniera de sistemas, ¿dónde ahí aplicarías o dónde ves como las sinergias, por decirlo así, en el camino al contrario? Yo creo que hay algo muy bonito de ser escritora y es justamente esa capacidad de observar. Y mi trabajo, yo siento que como que estoy escribiendo 24 horas al día porque aunque no esté físicamente escribiendo, estoy observando a las personas, estoy observando los lugares, estoy aprendiendo o digamos como llenándome de información que luego me va a permitir pues convertirse en historias. E inclusive muchas veces me despierto a la mitad de la noche y como que me quedo con una imagen de un sueño y lo primero que hago es que la anoto porque pienso eso me puede servir más adelante para un personaje, para una situación, para algo que tenga que ver con las historias. Entonces creo que ser observadores del mundo exterior es algo que vendría muy bien cuando somos ingenieros de sistemas, o que viene muy bien cuando somos ingenieros, y que tiene que ver con observar no solo este microproyecto o macroproyecto, pero bueno, este proyecto en el que estamos, sino cómo impacta esto la vida de las personas, cómo va a impactar la ciudad, cómo va a impactar a esos usuarios que vamos a tener de nuestra aplicación, porque muchas veces como ingenieros e ingenieras estamos muy inmersos como en este micromundo en el que estamos trabajando y nos olvidamos de que finalmente esto que estamos creando pues va a ser para alguien más, para el mundo, para la comunidad, para un usuario específico. Entonces creo que ser observadores,
de los demás, del mundo exterior, es algo que le viene muy bien a la ingeniería, independientemente de cuál sea el área de aplicación. Y otro punto creo que tiene que ver con justamente, y como lo mencionaste hace un ratico, Cristina, como esta capacidad de generar un hilo conductor en todo lo que estamos haciendo. No solamente pensar en que este producto en el que yo estoy trabajando o este proyecto llega hasta aquí, tiene un inicio y un fin. Obviamente, esto es muy importante para que se pueda llevar a cabo y para que tenga como un cierre. Sin embargo, todo lo que hacemos en la vida, al fin y al cabo, es el paso previo de lo siguiente que viene. Y si lográramos tener una visión un poco más general o amplia de cómo se van conectando esas historias, esos proyectos, seguramente también podríamos expandirnos, hacerlos crecer, tener spin-offs de nuestros proyectos, plantear nuevas soluciones y no quedarnos solamente en el desarrollo puntual en el que estamos trabajando. Okay. Súper chévere. Qué bacano eso. Bueno, y vamos a tu tercera. Bueno, mi tercera lección es que es más importante el quién que el cómo. Y esto es algo que tiene que ver con las personas, las relaciones que construimos son mucho más importantes al momento de encontrar soluciones que las metodologías, los procesos, las listas de chequeo, digamos como lo preestablecido. Encontrar la persona apropiada, bien sea para un proyecto que estamos desarrollando, para salir adelante con un libro, para construir una comunidad de lectores, es más importante que buscar un paso a paso. Y esto tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida y para mí ha sido súper importante en este camino, porque después de hacer mi Excel y mis wireframes y mis historias de usuario y todo lo demás, yo dije, bueno, ya tengo acá todo lo que como ingeniera puedo aportar a mi vida de escritora, pero ¿qué es ser escritor? ¿Qué es ser escritora? ¿Quién me puede ayudar con esto? Y lo más importante para mí fue empezar a conectarme con otros escritores y escritoras, tocar puertas, estar en el ambiente donde están los lectores, empezar a entender este mundo completamente desconocido para mí, digamos, en sus entrañas, porque lo conocía obviamente como lectora, pero ¿qué pasa detrás de? Y esto finalmente lo he podido lograr es conectando personas, llegando a abrir puertas, a tocar puertas y a decir, hola, soy yo, que nunca he escrito, por favor, necesito ayuda. ¿Qué sabes tú? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué puedo yo aprender? Y qué puedo aportar de regreso a las otras personas que también están en este camino. ¿Y qué tanta apertura has encontrado ahí? Porque uno a veces puede tener la sensación, esto pasa mucho con el arte, me parece a mí, digamos que hay como dos tipos de artistas, unos artistas que son súper generosos con su experiencia, con lo que saben, con apoyar a talentos jóvenes y no sé qué, y otros que dicen, no, pero es que este es mi algoritmo y yo no le voy a compartir a usted mi algoritmo. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido de ir tocando puertas? Definitivamente hay círculos muy cerrados y como dices, hay personas como que dicen, como que piensan que el mundo es limitado y que si viene alguien más me está quitando y me está robando mi parte. Sin embargo, como yo pienso todo lo contrario y pienso que el mundo es ilimitado y hay abundancia y hay camino para todos y que entre mejor me vaya a mí, mejor de ver a los demás y viceversa, pues yo cuando me cierran una puerta simplemente toco la siguiente. Parte de mi trabajo, por ejemplo, cuando fui directora comercial de Twitter, pues era vender publicidad en Twitter. Y aprender a vender publicidad fue súper importante para mí en este sentido de entender que cuando alguien me dice no me lo está diciendo a mí como persona, no me está atacando, es simplemente que tal vez no es el momento de conectar una solución con un cliente y aprender ese rechazo pues me ha servido un montón porque cuando yo toco una puerta y no me la abren, digo, bueno, al fin y al cabo tal vez este no era el camino, tal vez aquí no había una buena conexión y busco la siguiente. Cuando yo inicié mi carrera como escritora, estaba viviendo en Miami y allí lo que hice fue conectarme con una organización de escritores hispanos en Estados Unidos que se llama Mi Libro Hispano. Y es una comunidad donde hay toda esta generosidad de apoyarnos, ayudarnos, compartir experiencias, conocimiento, contactos. Entonces, yo creo que definitivamente sí, nos da mucho miedo que nos ignoren, que nos rechacen, que nos critiquen, pero cuando alguien nos dice que no, pues por ahí no era y ahora
otro camino y toco la siguiente puerta y esto lo aplico siempre en mi vida. Y además cuando alguien viene a mí y me dice, hola, quisiera escribir un libro, no sé cómo, qué hago, yo también le abro las puertas porque pienso que todo lo que yo he aprendido, mi principal deber con el mundo pues es enseñárselo a los demás y lo hago siempre. Ujú. Bueno, No, y súper chévere. tengo una pregunta desde hace un ratico, y es que, pues cuando uno toma la decisión de renunciar a una vida corporativa que tiene un chequecito quincenal y toda la carreta, y se va detrás de sus sueños, que pues es un lujo, digamos, quien hace eso realmente en la vida porque se va detrás de su vocación y de su pasión. Pero obviamente pues eso es saltar al mundo del emprendimiento y eso es un mundo lleno de incertidumbres, más aún en un campo pues que es complejo porque pues uno pasa por cualquier librería y está llena de libros, es decir, hay mucha gente escribiendo, Sí, sí, ¿cierto? sí. Eh, ¿Cómo, pues, cómo es ya la perspectiva de Alexandra como emprendedora en este mundo, no solamente la parte creativa, sino también la parte ya empresarial de uno? Bueno, aquí también cabe la pregunta, ¿se puede vivir de la escritura? Sí, total. Definitivamente, bueno, esto también lo digo siempre que alguien viene a mí y me dice como quiero ser escritor y yo le digo como ser escritor es ser emprendedor. Porque independientemente de que tú autopubliques, te vayas por un modelo de coedición o estés con una editorial tradicional, la primera persona que tiene que gestionar todos los procesos relacionados con esta empresa, que es ser escritor o escritora, es el autor. Entonces, tenemos que aprender de mercadeo, de logística, de servicio al cliente, de finanzas, por supuesto. Hay que entender cómo todos estos puntos se unen y todos estos procesos se unen. En mi caso, yo lo que hice fue que ese primer año, en 2019, seguí con mi trabajo corporativo, haciendo como este gran esfuerzo que era a partir de las 9 de la noche, los fines de semana y los viajes, escribir todo lo que pudiera. Y cuando lancé mi primera novela, que fue en noviembre de 2019 en la Feria del Libro de Miami, cuando vi que sí podía lograrlo, que estaba generando esta conexión con los lectores y lectoras, que les estaba gustando mi libro, yo dije, bueno, si esto lo hice teniendo un trabajo tan demandante que me exigía tanto tiempo, esfuerzo y energía, ¿qué pasaría si pudiera hacerlo tiempo completo? Entonces, fue el momento como de dar ese salto, de desvincularme de la empresa y de planteármelo como un proyecto de negocio. O sea, tal cual, un plan de negocios, cuáles serían mis expectativas, cuánto puedo vender en un año, qué implica esto, cuáles son los costos con los que yo debo trabajar, etcétera. Creo que sí es viable, para mí lo ha sido, vivir de los libros, vivir de la literatura, siempre y cuando uno esté dispuesto a comprometerse a fondo. Es como quien dice, yo sé hornear cupcakes, entonces voy a hacerlos una vez cada 3 meses para los cumpleaños de las amigas o voy a poner ahí en mi WhatsApp a ver quién me pide. Esa persona, pues, es muy difícil que se convierta en un empresario de los cupcakes. Necesita crear toda la estrategia y, pues, irse a fondo en eso que quiere lograr. Entonces, tienes toda la razón en tu pregunta y ha sido mi experiencia. Ser escritora en mi caso es ser empresaria, es entender los diferentes aspectos, es estar trabajando siempre en crear una comunidad de lectores, es darles ese servicio al cliente, estar en los clubes de lectura, la lectura es conjunta, responder sus dudas, estar siempre ahí generando esas conexiones, que además es algo muy bonito que tenemos en nuestra época contemporánea, y es la posibilidad de tener esta conexión directa. Y es algo que los lectores y lectoras valoran muchísimo y que para mí también ha sido fantástico. Bueno, una inquietud. Entre redes tiene dos personajes que se conocen por Instagram, o hay una parte importante de la trama que está en Instagram. La pregunta es, ¿las cuentas de Instagram de esos dos personajes, tú las creas y les pones contenido? Porque yo me imagino que todo el que se lee la novela pues va y busca en Instagram a ver si el usuario existe o no. Sí, así es. Bueno, yo cuando escribí mi primera novela, Me muero por vivir, en Me muero por vivir hay un viaje alrededor del mundo, bueno, un viaje de un año por el sur de África y el sudeste asiático. Entonces, quise crear como una experiencia transmedia
y hay una cuenta de Instagram que es @memueroporvivir, donde los lectores pueden ir viendo todas las fotografías del viaje del protagonista por el sur de África y el sudeste asiático, y son fotos que yo misma tomé en mis viajes. Entonces Ay, ahí se qué generó una chévere. experiencia súper linda con los lectores, porque no solo leen la novela, sino que van viendo, bueno, todos esos safaris que les describo, todos esos templos asiáticos, la comida, los sitios, etc. Cuando publiqué mi segunda novela, que es Detrás de mi nombre, lo que hice fue crear como unas historias de los personajes, como si fueran spin-offs de los personajes, y este es como lo que encuentran adicional por fuera de la novela. Y en Entre Redes, que justamente, Miguel, como lo mencionas, lo que ocurre es que los dos personajes, @jescritor y @marcelinda90, se conocen y se enamoran a través de Instagram, pero los dos perfiles son falsos. Entonces sí, yo creé esos perfiles pues para que los lectores que digan, vamos a ver quiénes son estas personas, pues vayan y los encuentren. Y hay momentos en la novela donde se mencionan ciertas publicaciones que ellos hacen y cómo se va dando esa dinámica de esa relación en una historia en la que al fin y al cabo lo que hay es manipulación, engaño, pero también segundas oportunidades. Y cuando salió todo este documental del estafador de Tinder, por ejemplo, se incrementaron muchísimo las búsquedas y como el interés en esta novela, porque la estafa romántica es algo que ha existido desde hace cientos de años, me atrevería a decir, pero que claramente los medios digitales y las redes sociales han potencializado muchísimo, y muchas personas se han visto envueltas como en este tipo de situaciones. Eso me parece genial. Claro, pues que me parece además un camello, pues es decir, eso es como escribir 3 veces el libro, pues porque hay que darle también toda su trama en línea, pero me parece súper chévere. Sí, sí, sí. Y es muy bonito porque los lectores, cuando encuentran que el libro no se acaba en el libro, es como que, wow, este libro que me encantó, y además hay todo un universo más por descubrir. Por ejemplo, es Espectacular. que he escrito finales alternos de mi primera novela. El protagonista de la tercera es escritor, entonces él escribe unos cuentos y eso también está en línea. Hay mucho más material más allá del libro. Hágame el favor. Bueno, súper, no, eso me parece súper interesante y una manera también súper moderna pues de enganchar y de generar, como tú dices, una experiencia transmedia desde el libro tradicional conectado con todos los medios digitales. Muy chévere, Total, total. Volvemos ahí un poquito a la ingeniera por supuesto. y a la marquetera, pues, Sí, sí, sí. ¿sí o no? Porque además, pues, en tu parte profesional, pues, tampoco fuiste solo ingeniera que echa código, te diste, pues, un cuento muy muy amplio también, que seguro también ha tenido mucho que aportar en ese camino. Sí, definitivamente, porque para mí era claro desde un principio que no era solamente escribir el libro, que tenía que hacer todo un proceso de mercadeo, y que el mercado al fin y al cabo es la forma en la que conectamos al cliente con el producto ideal. En Ujú. mi caso, pues yo necesitaba que los lectores supieran que el libro existía, que lo consideraran, que lo compraran, lo recomendaran, y que luego quisieran venir por el segundo, el tercero, el cuarto, y bueno, y todos los demás que pienso escribir. Entonces sí, todo el tema de mercadeo para mí ha sido súper importante en este proceso. Y justamente hace unos días estuve en una exposición que está acá en Ciudad de México, que se llama Gabriel García Márquez, el escritor global, algo así. Y hablan de toda la campaña de mercadeo que García Márquez hizo para 100 años de soledad, porque a veces pensamos como que estas grandes obras, y sobre todo las que ya se han convertido en clásicos, pues lo hicieron simplemente porque son muy buenas, y claramente sí, obviamente, pero un libro puede ser muy bueno, pero si nadie sabe que existe, pues ahí se va Claro. a quedar. Y García Márquez hizo Total. campaña de expectativa, tuvo influencers, él había trabajado en agencias de publicidad, así que cuando lanzó la novela Ave María. ya había todo un plan de mercadeo corriendo para que fuera muy conocida, y obviamente la única forma de seguir creciendo es porque definitivamente es una gran novela. Súper. Muy chévere. Y yo creo que ese aprendizaje o esa lección ahí final, que le voy a poner la ñapa de que al final, sea cual sea tu profesión, no es el azar por el que se vuelve exitoso. O sea, siempre hay un proceso de conectar la obra o el producto con el mercado. Y al final, si el mercado lo acepta y el mercado lo jala, es exitoso. Si no,
no pasa nada. Sí, definitivamente. Así es. Bueno, entonces los invito a que si quieren hacemos el resumencito y así le damos tiempo a las personas que están conectadas, que aquí veo que nos han llegado un montón de comentarios y ahorita te los leemos porque hay unos súper chéveres. Entonces, si quieren, yo hago aquí un rápido resumen y le damos tiempo pues entonces a la gente para que nos mande preguntitas. Y al final me dice si me faltó algún mensaje clave en el resumen. ¿Listo? Bueno, entonces las 3 lecciones de Alex sobre cómo transformarse de una profesión a otra totalmente diferente son: la primera, que nunca empezamos de cero. Y esta lección me fascinó porque vimos y nos contaste en un ejemplo súper práctico cómo tu ingeniería de sistemas la aplicas al tema de la escritura y pues yo anoté una de los términos que usaste que me encantó, que es tus lectores beta y los lectores beta con los que haces las pruebas y sobre los cuales haces iteraciones y vas mejorando la obra. Entonces, súper chévere ver cómo así inicialmente pareciera que son dos cosas totalmente diferentes, de verdad las tienes supremamente conectadas y aplicas pues todos esos métodos de la ingeniería a la literatura. También de esa conversación me quedó a mí una cosa muy chévere y es que hablabas como de los dos tipos de escritores, cómo existe el escritor de mapa y el escritor de brújula. Eso me pareció súper bonito, la verdad no conocía el concepto y me pareció espectacular, como el de brújula es ese que descubre sobre la marcha y el otro es el que planea, pues desde una planeación básica hasta una planeación súper detallada. La segunda lección es que todos tenemos una historia por contar y allí me gustó mucho que arrancaste diciendo, bueno, es que al final yo recomiendo es que uno se arranque mirándose uno mismo, porque cuando uno se mira a sí mismo y se vuelve un observador del mundo, y decías como los escritores son observadores del mundo, tanto interior como exterior, ahí es que uno ve realmente todas esas historias que todas las personas tienen por contar. Y me gustó mucho que nos compartiste tu propósito de unir al mundo a través de las historias. Y la última lección, pues es que es más importante el quién que el cómo, y ahí nos contaste un poquito cómo es esa importancia de que las personas vienen primero y la importancia de la persona dentro de tus historias. Y también lo complemento con lo que estábamos hablando aquí al final, que hablabas un poquito de cómo ser escritor es ser emprendedor. Acá tenemos muchos de nuestra audiencia son emprendedores y usan mucho estas lecciones para el emprendimiento. Entonces me pareció chévere cómo conectaste tu tema de la escritura con el emprendimiento y al final cerramos pues con todo este tema comercial y de marketing desde el punto de vista del escritor, como también es fundamental para el éxito de las obras. Entonces, no sé, Alex, si me faltaría algo. Bueno, yo estoy maravillada con tu capacidad de síntesis, así que muchísimas gracias por ese resumen tan A 8 días le completo. ponemos 5. Sí, sí, sí. Maravilloso, muchas gracias. Genial. Ay, ¿Sabes? bueno, súper ¿Sabes una chévere. cosa que me encantó, Cristi, de esta conversación con Alex? Y es, pues ella lo está hablando como desde su perspectiva de escritora, pero yo creo que cada uno de los mensajes que nos dejó son mensajes que aplican, bien sea para una persona que sea empleada en una organización o para una persona que sea independiente, Total. sea un emprendedor. Es decir, esto del método, tus sprints de escritura, esos espacios de 20 minutos de hiperconcentración, tu algoritmo, tu forma de planear, o Sí. sea, es que parece uno leyendo como un libro de planeación estratégica, más o menos, aquí oyendo esta. Sí, o de agilismo. Exactamente. Entonces me encantó pues cómo realmente se conectan todos estos temas ahí. Y de esta última lección me encantó una cosa, me hiciste recordar la conversación que tuvimos, Cristi, precisamente con Alejo Mesa, que una de sus lecciones era ampliar el círculo de influencia. ¿Te acuerdas? Que él hablaba de Sí, cómo uno sí, debía claro. tratar de conectarse como con personas que le sumen y que le agreguen, porque me sentí como en ese ámbito cuando nos hablaste de la importancia de las personas y de que si tocas una puerta y no te abren, pues vas y tocas otra y vas y tocas otra, hasta que logras conectarte realmente con una red que te aporta y te da lo que necesitas, para desatrancarte, para moverte, para aprender, para lo que sea. Eso me parece espectacular.
Bueno, yo quiero agregar también el otro punto que tocamos y es que todos y todas somos creativos. Así que no lo olvidemos, tenemos esa capacidad innata y ojalá la sigamos aprovechando y desarrollando mucho más. De acuerdo, Ujú, súper. de Bueno, acuerdo. no tenemos preguntas, pero tenemos varios comentarios. No sé Dale, si ¿lees? quieres leer o leo. Dale, dale. Bueno, por aquí hay varios saludos. Gilma Gómez está conectada, Julián Bilbao, que nos habla le ha parecido maravillosa tu historia. Está de acuerdo en que es necesario cambiar ese paradigma de que los ingenieros no son creativos. Lilo Cuentos Infantiles nos dice, me encanta la sencillez de Alexandra, gracias por compartir siempre tus experiencias. Y después vuelven y nos deja otros mensajitos y dice, muy tesa, buenísimo la idea de Transmedia. Tenemos el mito de que los escritores no venden. Cuando nos estabas hablando pues de la posibilidad de uno como emprendedor vivir de la escritura. Y pues el agradecimiento por esta conversación y Heidi Bitterman nos dice muy interesante, muchas gracias. Pues muchas Y por gracias a aquí estas en estos personas que se primeros, conectaron, por supuesto. por aquí en estos primeros había un comentario que me gustó mucho cuando decían que la maravillosa historia llena de valentía y decisión, que yo creo que definitivamente este es un ingrediente pues que no hemos hablado mucho en esta conversación, pero que tomar esa decisión es llena de valentía totalmente. Sí, para mí fue como cerrar los ojos y saltar, porque una vez Sí, salto, total. ya, comprometida al 100. Muchas gracias. Sí, sí, total, total. Y yo quería hacer un comentario, me implica hacer como una revelación de edad nuevamente, qué pena, pero bueno, porque tú hablaste que decidiste dar este salto a los 40 o después de los 40. Y me llama mucho la atención porque hace unas pocas semanas tuvimos aquí invitado a Juan Camilo Trujillo y el tema que él escogió era emprender después de los 40. Es decir, y yo creo que el mensaje poderoso que hay detrás de eso es que nunca es tarde. Es decir, ¿quién dijo que uno tiene que empezar a emprender a los 20 años o a los 30? Que es, digamos, también una idea preconcebida, sobre todo en nuestro entorno. En otros países no es así, pero en nuestro entorno sí, y creo que ese es un mensaje importante para muchas personas que puedan estar ahí con ganas de ser emprendedores y que digan, uy, ¿será que a mí ya me dejó el tren? Pues no, a uno no lo deja el tren. Fíjate, Miguel, sobre ese tema, que en el libro 21 lecciones para el siglo XXI, el autor dice que como nuestra expectativa de vida se va ampliando cada vez más, es posible que necesitemos reinventarnos, que nuestras futuras generaciones necesiten reinventarse no una, sino varias veces, Así porque es. también con la tecnología cambiando tanto, tal vez quienes estudiaron ingeniería de sistemas como yo en los 90s, hoy en día necesitan unas habilidades tan distintas o deciden enfocar su vida en otro tipo de aspectos, pero si podemos vivir 100 años, 120, 150, pues ya no solo va a ser cambiar de profesión a los 40, sino tal vez a los 70 y tal vez a los 120. Entonces, me encanta que empecemos a romper este paradigma porque no sabemos qué tan larga va a ser la vida y cómo podemos realmente explorar siempre cosas nuevas, independientemente de la edad que tengamos. Genial, genial forma de cerrar. Total, Por aquí el colega Enver excelente. Sequeiros nos manda saludos desde Lima, Perú. Un abrazo para él. Ah, súper chévere. Bueno, Bueno, Alex, tenemos más muchas gracias por haber estado acá con nosotros hoy, aceptado esta invitación. Estuvo súper rica la conversación. Yo por lo menos la disfruté bastante y de verdad, pues que excelente y gracias por compartirnos tus historias. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias, Miguel. Qué gusto reencontrarnos después de de tanto acuerdo. tiempo. Son décadas, realmente. Y Cristina, encantadísima de conocerte ya mucho más de cerca, después de haberte visto en otras transmisiones de YouTube. Y bueno, gracias a las personas que se conectaron y a quienes van a ver este video más adelante. Y feliz de compartir esta historia. No, muchísimas gracias a ti por este espacio. Igual coincido que es un reencuentro súper agradable. Mil gracias. Y qué rico pues esta conversación que también me la disfruté mucho. Los invitamos para Bueno, dentro de ocho Miguel, días. Dentro de 8 días vamos a exacto. tener otro emprendedor, un emprendedor digital, que es Jorge Lozano, el fundador de Flusi. Y bueno, nos encontraremos nuevamente aquí el próximo jueves a las 5 de la tarde
por el mismo canal. No se les olvide suscribirse, no se les olvide darle like y no se les olvide activar la campanita. Muchas gracias, Alex. Gracias, Chao. chao.